bienvenidos todos y todas a este pequeño proyecto llamado Radar Science for Combat, proyecto cuyo objetivo tiene el de poder aterrizar esta información de la evidencia científica dentro de los deportes de combates, la investigación que puede haber de por medio, las maneras de poder realizar ciertos protocolos o ciertas evaluaciones que nos puedan ayudar en el día a día dentro de nuestro entrenamiento y puedan ser de utilidad para ahorrar ese tiempo y evitar ciertos tipos de anomalías que puedan suceder dentro del proceso de entrenamiento y de la formación de los deportistas. ¿Ya? Bueno, el día de hoy, en este episodio, vamos a conversar un poco en lo que tenga que ver netamente con la evidencia científica. En el capítulo piloto, que fue el capítulo anterior, estuvimos hablando un poco de las clasificaciones que tenían los deportes de combate, los deportes de dominio, los deportes de percusión, los deportes con arma e incluso los deportes de carácter mixto en esto o de híbridos, que es una palabra que se está repitiendo bastante dentro de los deportes de combate, como puede ser lo que pasa con las MMA o las artes marciales mixtas, en donde cumple características de deportes de percusión y de dominio al mismo tiempo. Entonces esos son conceptos muy interesantes que uno tiene que intentar manejar y hacerlo como de su vida cotidiana. Ya, para esto vamos a comenzar con una reflexión de Sun Tzu del libro del arte de la guerra, que dice: hay que reflexionar y deliberar antes de tomar cualquier decisión. Frase que yo le encuentro que es muy interesante, de mucho impacto, y si uno toma un poquito de conciencia, desglosando un poquito quizás lo que quiso decir, se puede derivar a muchas situaciones y muchas cosas de la vida cotidiana de cada uno, del entrenamiento, del día a día, de lo que sea, porque al fin y al cabo estas son interpretaciones que no significan una sola cosa. Pueden significar muchas cosas dependiendo de la persona a la cual le llegue esta frase. ¿Ya? Entonces, para no entrar o alargar mucho más lo que es esta introducción, este es el segundo capítulo de este proyecto. Esperemos que pueda prosperar en esta área, que es un poquito de nicho todavía. Esperemos que en un par de años más tome una importancia relevante dentro de lo que son las ciencias del deporte, ¿ya? O lo que me gusta denominar las ciencias aplicadas a los deportes de combate, ¿ya? Solamente agregándole el deporte de combate al final se siente un poquito mejor y más armonioso. Entonces, primero que todo, algo que quería mencionar sobre estas reflexiones sobre el entrenamiento en los deportes de combate. Estuve conversando con una gente, hablando de ciertos tipos de cosas, debatiendo sobre deporte y combate, y siempre se llega como a una conclusión bastante similar, en la cual dice que, a diferencia de otros deportes, el deporte de combate, una de las características importantes para poder dominar al oponente o ganar un combate, no necesariamente son las cualidades físicas, ¿ya? Entonces todas estas cualidades físicas, la velocidad, la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, son parte de este proceso. Entonces, algo súper importante que se habla y lo comparto mucho, es el dominio técnico táctico y de la estrategia. Entonces, no está de más aclarar, aprovechando que son los primeros capítulos, poder aclarar de que todo lo que tenga que ver con el ámbito de la ciencia aplicada al deporte combate, hay que tomarlo como una ayuda, como un apoyo a su conocimiento dentro del deporte combate. Eso quiere decir, si usted es un entrenador, una entrenadora con mucho conocimiento estratégico, técnico-táctico, sabe específicamente qué es lo que tiene que hacer su competidor para poder ganar un combate según la persona que le va a tocar, ve estrategia, y para usted la estrategia y la parte técnico-táctica es mucho más importante. Eso está súper bien, porque según yo, sin dar una estadística concreta, pero
por tirar un número, yo creo que el 50% del combate se gana solamente con temas estratégicos y técnico-tácticos. El otro 50% tienen que ver con estos apoyos adicionales que hace la ciencia, que es qué tipo de ejercicio puedo realizar para ejecutar mejor mi técnica, qué tipo de acciones puedo realizar o un conjunto de ejercicios de prevención de lesiones para que cuando ejecute esa técnica mi competidor no se lesione en el proceso. Factores psicológicos, que es algo súper importante que también estuvimos conversando sobre la importancia de la psicología del deporte en un deporte de combate. Entonces estuvimos conversando sobre qué tan importante puede ser una que la otra. Me mencionaban que no necesariamente las planificaciones deportivas, la investigación es tan relevante por tal motivo, esto no te lo enseña la ciencia, y es claramente no. Claramente no, claramente hay cosas que el técnico, la persona que tiene experiencia en el deporte de combate, la adquiere netamente con la experiencia y con la observación y con el saber qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que está haciendo la elite, qué es lo que está haciendo los competidores amateur, qué está haciendo este competidor, qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer frente a ese competidor en específico? Todo eso tiene que ver con la táctica, la estrategia, los entrenamientos, la toma de decisiones y toda esa parafernalia de cosas. Entonces, por eso a mí me entretiene mucho lo que es el deporte de combate, porque tiene tantas variables disponibles que es difícil decir que una es condicionante de otra para poder ganar un combate. Y aquí llegábamos en esa conversación en que los deportes, por ejemplo, que tengan un proceso de planificación o ocupen una planificación normal dentro de su deporte, una TR, una versión de Isurin, una versión de Verkhoshansky, de Platonov, puede ser cualquier modelo de planificación que usted ocupe, hay gente que lo toma como si fuera la verdad absoluta. Y eso no necesariamente es así. Esta planificación va a ser ese 50% de apoyo, 50% como dije, solamente tirando un número de mi parte, va a ser la parte que apoya la parte estratégica y técnico-táctica. Si el técnico dice yo necesito que esta persona tenga un buen timing, una buena percepción del espacio y tiempo frente al otro competidor o las distancias, ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que trabajar? Tengo que trabajar la explosividad en la salida, tengo que trabajar más mi proceso de acción y reacción, los estímulos, todo ese tipo de cosas. Si quiero lanzar una patada hacia mi oponente que está descubierto, ¿cómo quiero que sea esa patada? ¿Quiero que solo marque, como pasa en el karate competitivo? ¿Quiero que rompa, como pasa en el Muay Thai? Entonces, si mi competidor tiene las piernas un poquito flácidas, tenemos que darle importancia a la fuerza. Y si de repente le damos mucha importancia a la fuerza, empezamos a perder velocidad. Entonces, jugar un poquito en ambos procesos, hacemos jugar un poquito la parte de lo que es potencia, la relación de la fuerza con la velocidad. Podemos sacarle mucha potencia a nuestro competidor para que lance la zapatada y quiebre al oponente de alguna manera, obviamente sin el ánimo de tanto dañar o perjudicar al oponente, sino que son ámbitos que son netamente de la competencia, son cosas que pueden pasar, son deportes de combate, en algún momento irá a doler, le digo a mis alumnos. Entonces, ¿pero qué es lo que te dice el técnico? Tú puedes lanzar la patada muy fuerte y muy rápido, pero ¿cuándo tienes que lanzar esa patada? ¿En qué momento? ¿En qué precisión? Eso es algo que es muy importante. Tienes que saber leer al oponente, todo ese tipo de cosas, y ahí entramos al otro 50%, que es algo muy, muy, muy interesante. Entonces, lo que hace es que este periodo de vida que tiene el combatiente, que pueden ser, por dar un ejemplo, 10 años de competencia, entre los 25, 35, quizá un poquito menos, 20 a los 30, se puede alargar un poquito más solamente si le damos énfasis a la parte técnico-táctica. Y de hecho, si priorizamos bien nuestro entrenamiento dando una buena economía de tiempo, le podemos dar un poquito más de prioridad a este trabajo técnico-táctico y nuestros deportistas pueden dar un boom de rendimiento muy importante. ¿Ya?
siempre no obviando que cada cosa puede ser lo más específica posible dentro del área de competencia o del combate. Entonces, bueno, como decía Sun Tzu, había que reflexionar y deliberar cada vez que se quiera pensar en algo. Entonces, lo que nos convoca para este segundo episodio es que ¿será importante investigar en los deportes de combate? Entonces, ahí entra esta palestra sobre estas divisiones técnico-tácticas y las cualidades físicas, cualidades coordinativas, todo lo que tenga que ver con la parte de priorización del entrenamiento, ¿ya? Y la ciencia aplicada al deporte. Dentro del entrenamiento está el proceso de nutrición también, el proceso del psicólogo deportivo, hasta la sociología. Está un sociólogo, puede estar metido ahí, un asistente social, todo tiene mucho que ver con los deportes de combate y son 1001 variables que nos pueden ayudar a que nuestro competidor sea uno de los mejores. Entonces, ¿será importante la gran pregunta dentro de este tema, investigar en los deportes de combate? Veamos. Bueno, publicaciones deportivas de carácter olímpico y los resultados de Tokio en el año 2020 o 2021 que se realizaron, nos podemos dar cuenta que en las investigaciones en deportes olímpicos, ya de carácter olímpico, normalmente Estados Unidos tiene el primer lugar sobre investigación en deportes de carácter olímpico, seguido por el Reino Unido, que es todo esto lo que tengan que ver estos países que conforman junto a Inglaterra el Reino Unido, seguido por Australia, Francia, Italia, Japón, Alemania, Canadá, España, China. Están dentro de los top sobre investigación en deportes olímpicos. Aquí estamos hablando en deportes en general, ¿ya? Entonces, siguiendo esa misma lógica, en lugares, vuelvo a repetir, del primero hasta para atrás, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Francia, Italia, Japón, Alemania, Canadá, España, China y de ahí para atrás, tienen son los tops sobre investigaciones en deporte olímpico. Y si nos vamos al medallero de lo que pasó en Tokio, en la última versión de los Juegos Olímpicos, nos damos cuenta que el medallero final fue Estados Unidos en primer lugar, seguido por China, Japón, Gran Bretaña, este Comité Olímpico Ruso que hubo entre medio por estos problemas que hubieron por los sistemas de doping, pero es como la excepción a la regla. Australia, Países Bajos, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Brasil. Entonces nos damos cuenta de que mucho de este ranking que acabo de nombrar, que son los resultados de los Juegos Olímpicos en el medallero, coinciden mucho con los resultados de los países que más publican en deporte olímpico. Entonces esto nos llama mucho la atención, tomando en cuenta que esta coincidencia de repente no es tanta coincidencia, tiene que ser un poquito más. De hecho, si Estados Unidos es el país que más produce investigación científica en deportes olímpicos, y eso se puede traducir, toda esa información, netamente, por ejemplo, realizar un periodo de entrenamiento, realizar un ejercicio. Usted tiene una amplia gama de ejercicios para mejorar una cosa, mejoremos la fuerza de la patada. Tengo 10 ejercicios distintos para mejorar la patada. Llega una investigación y le dice 3 de esos 10 ejercicios pueden tener problemas lesivos, o quizás no sean necesarios priorizarlos dentro del entrenamiento de fuerza para las patadas. Entonces eso me da una economía de tiempo también para poder trabajar, y me da la oportunidad de priorizar algunos tipos de ejercicios más que otros. Y capaz que llegue una investigación buena y me diga, de los 10 ejercicios que usted eligió, ninguno sirve. Este le va a servir, este le va a servir y este le va a servir, y los demás pueden ser complementarios. Entonces todo ese tipo de información es muy relevante. Y por ese mismo tema, perdón, hay que empezar a revisar un poquito lo que dice la información, porque de repente uno puede decir, no, es que yo creo que esto le hace falta a mi deportista, es que yo creo que este ejercicio le hace muy bien,
este ejercicio le aumenta el rendimiento a mi deportista. Pero de repente debe ser un poquito consecuente que si empezamos a hablar de temas de ego, todo nos sirve. Todo lo que ideemos sentimos que nos sirve. Todos, me incluyo dentro de ese todos, en donde en algún momento decimos, este ejercicio es muy bueno y ojalá se hiciera a nivel internacional, mundial, en selecciones, y todo ese tipo de cosas, pero de repente llega alguien y dice, ¿sabéis que el ejercicio está súper bueno? Pero mira, este es mejor. Trabaja mucho mejor, a veces quizás hasta la cantidad de veces que tengan que realizar el ejercicio. Si un ejercicio específico, no necesariamente tengo que hacer 50 repeticiones. Una investigación te dice solamente con 15 basta, un par de series y listo, porque si no empezamos a fatigar el sistema nervioso, el sistema muscular, la vía energética, y empezan a hablar mucho tipo de cosas, ¿ya? Entonces yo siempre considero que la investigación es simplemente estas piedras del camino, o nos ordenan el camino o nos marcan un camino. Entonces nos van orientando un poquito en este proceso. Por eso este proyecto se llama Radar, que es como yo identifico lo que tenga a mi alrededor y veo qué es lo que me puede servir, qué es lo que me puede ayudar y qué es lo que tengo que descartar, ¿ya? Esas fases que nos ayudan, que es donde yo quiero ir, o unos que tengo que evitar, ¿ya? Entonces, para bien o para mal, nos sirve esa información. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los deportes de combate? ¿Por qué los deportes de combate, hablemos ya en categoría olímpica? Porque si no tenemos que hablar de 1500 deportes de combate. Esto obviamente se puede transformar, se puede cambiar a los distintos deportes que puede interesarle a cada persona, ¿ya? Pero es como para hacerse una idea de cómo funciona a cierto punto, ¿ya? Reducir un poco la información para que esa información no se confunda, no se traspapele. Entonces nos podemos dar cuenta que en Londres 2012, los deportes olímpicos, tenemos un total de 962 medallas que se repartieron en total de los deportes. En el total de los deportes, en Londres 2012 se repartieron 962 medallas, ¿ya? Puede haber algunas más, algunas menos, pero ese es al menos el dígito oficial que pude encontrar, ¿ya? 962 medallas en total, en todos los Juegos Olímpicos, en la totalidad de los deportes. Si hablamos solamente de los deportes de combate, tenemos que en esgrima se repartieron 30 medallas. Esto incluye las medallas de oro, las de plata y las de bronce, ¿ya? Esgrima 30 medallas. En lucha, independiente de su categoría, independiente de la categoría de todos los deportes de combate, se repartieron 72 medallas. En el boxeo, 52 medallas. En el judo, 56. Y en el taekwondo, 32 medallas, dando un total de 242 medallas a repartir solamente en los deportes de combate. 242 de 962. Eso equivale a un aproximado del 25% del medallero total en los Juegos Olímpicos. Si uno se pone a pensar, le podemos dar mucha énfasis a los deportes de combate. ¿Por qué? Porque nos produce mucha ganancia a nivel de mérito en los Juegos Olímpicos. El 25% de las medallas totales en los Juegos Olímpicos solamente en deporte de combate es un número pero altísimo, altísimo, siendo que hay muchos deportes dentro del ciclo olímpico, ¿ya? Obviamente esto puede ir variando en las fechas olímpicas, pero más o menos se mantiene dentro de lo que es el símil de porcentaje, en donde podemos ver, por ejemplo, en Río 2016, en esgrima se volvieron a repartir 30 medallas. Bueno, el total fue 973, aumentaron en 11 medallas lo que es en Río, ¿ya? Eso es porque agregan o sacan distintos deportes o distintas categorías en algunos casos.
Tenemos 973 medallas. En esgrima se vuelven a repartir 30. En lucha se vuelven a repartir 72. En boxeo se repartieron 51 en vez de 52. Pero por lo que estuve investigando fue por un problema de descalificación entre medio. Hubo un problema, entonces esa medalla no se repartió. Que si no me equivoco es una medalla de bronce que se estuvo disputando y al parecer hubo unos pequeños problemas y esa medalla al final no se repartió. El judo de nuevo con 56 medallas y el taekwondo con 32 medallas al igual. En donde el total fueron 241. En la anterior habían sido 242 por este pequeño problema que hubo en el boxeo con esa medalla. Pero como aumentaron la cantidad de medallas del total, el porcentaje obviamente relativo baja, dando un 24,8%, y en el anterior, en Londres, era 25,2%. En ambos dos, el aproximado son 25%. ¿Ya? ¿Qué pasó en Tokio? En Tokio se repartieron 1080 medallas, aumentaron mucho, prácticamente algo más de 107 medallas, si hacemos la diferencia entre Río y Tokio, 107 medallas más, en donde el esgrima aumentó de 30 a 36 medallas a repartir. En la lucha se redujo, posiblemente por temas de categoría, se redujo de 72 a 68, o sea, le aumentaron 6 medallas a la esgrima, le bajaron 4 medallas a la lucha, mantuvieron el boxeo con 52 medallas a repartir. El judo aumentaron 4 medallas, eso quiere decir de 56 pasaron a 60, y en taekwondo se mantuvieron en 32. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué de repente pueden hacer algún tipo de modificación dentro de lo que son las categorías que pueden haber dentro de esta discusión olímpica de cómo va a funcionar cada deporte? Pero como estuvimos diciendo en algún momento con algunas personas, nada de tonto los japoneses aumentaron un poquito la esgrima porque se manejan bastante bien en la esgrima. Y obviamente el judo es es prácticamente el segundo deporte nacional que tiene Japón. Así que aumentar un par de medallas en los deportes que son más fuertes es una clara estrategia de marcador. Pero eso dio un total de 248 medallas. O sea, aumentaron de 242 en Londres, 241 por el tema del boxeo en Río, y aumentaron a 248, pero con el excesivo aumento el excesivo aumento del total de medallas que se repartieron, que fueron 1080, aunque aumentaran la cantidad de medallas un poco en los deportes de combate, aún así se bajó en este porcentaje relativo al 23%. Aún así sigue siendo alto, ¿ya? Entonces, ¿será importante darle énfasis a los deportes de combate? Yo creo que sí, ¿ya? Entonces ahí es donde hay que ir jugando un poquito con este tipo de cosas. Ya hablando un poquito de lo que tenga que ver con la periodización del entrenamiento, pero de manera introductoria solamente. En la parte de la lucha olímpica es algo que es muy importante dentro del deporte y difícilmente vaya a salir de los Juegos Olímpicos al ser uno de los deportes principales de los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Ya, en este caso tenemos uno de los exponentes más grandes de la historia de la lucha greco-romana, la lucha olímpica, en los Juegos Olímpicos de la antigüedad, que tenemos a Milón de Crotona. Milón de Crotona, que era alumno de Pitágoras. Ahí hay una historia muy buena sobre Pitágoras y Milón de Crotona, en donde lo salva de morir de una caída de una construcción. Y después Pitágoras hace que se case con su hija. Es una historia bastante entretenida dentro de todo ese tipo de cosas. Pero lo que yo de repente, haciendo esta presentación en otro lado, ¿quién conocía a Milón de Crotona? De repente me mencionan, no se ubica. Y es normal.
porque no necesariamente tienes que saber de historia o conocer a todos los exponentes de la historia, pero Milón de Crotona es el típico dibujo o la típica persona del antiguo Roma, o la antigua Grecia, perdón, me equivoqué geográficamente, en donde tenemos a esta persona cargando un ternero, ya una vaca, un toro, de repente hay imágenes que van cambiando el animal, ya no me sorprendería ver un chanchito ahí metido que lo está levantando, y él entrena moviendo a este ternero todos los días. Entonces, y este ternero va creciendo con el tiempo, y eso se dio cuenta de que se iba fortaleciendo Milón cada vez que transportaba al ternero, porque el ternero se iba haciendo más grande. Les iba costando, pero podía transportarlo después ya cuando que hubo una progresión dentro de su fuerza también, ¿ya? Y Milón de Crotona fue uno de las personas influyentes dentro de lo que es uno de los grandes principios del entrenamiento, que es el principio de progresión del entrenamiento, ¿ya? Así que muy conectado Milón de Crotona a lo que es la planificación actual, ¿ya? Hablando de miles de años atrás sobre este tema. Ya solamente fue un paréntesis histórico sobre lo que es la priorización y Milón de Crotona. Ya, ahora, ¿a qué los convoca? La importancia de la investigación en deporte de combate siempre ha sido algo que se intenta incorporar para darle la importancia necesaria a nivel académico, porque si llega un jefe de laboratorio y dice, ya, pero ¿por qué tenemos que financiar este tema o tenemos que investigar sobre este tema? Y dice, porque influye en los deportes. Ya, pero ¿cómo me compruebas eso? Entonces, por ejemplo, existen lo que es los análisis bibliométricos sobre la producción científica, que es recopilar esta información sobre un deporte en específico, por dar un ejemplo, o sobre una investigación específica, una área específica, en nuestro caso, lo que es deportes de combate. El análisis bibliométrico lo que hace es recopilar todas las investigaciones sobre deportes de combate, el deporte de combate que a usted le interese, obviamente, y después compararlo con los resultados de alguna competencia cercana. ¿Ya? La idea es que estas investigaciones sean sobre el año en curso, puede ser, o previo a la competencia. Si tenemos un mundial este año, intentemos ver las investigaciones que hubieron hace 2 años atrás o un año atrás, cuáles fueron los países que más investigaron sobre el tema, en qué área, si es un área más biomecánica, más fisiológica, todo eso. Y lo más difícil, ver cómo lo aplicaron, si dejaron hacerlo, si eso funciona. Los entrenadores son un poquito reacios con la idea nueva a veces. Entonces ahí es donde entra uno a tener esta comprobación y hechos concretos que nos ayudan. Entonces tenemos una bibliometría de la producción científica en artes marciales y deporte de combate que se presentó en una universidad hace unos par de años atrás, en donde se recopiló toda la información de deportes de combate de todas las áreas durante el año 2016 y lo comparó lo que es los resultados de Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016. Obviamente Tokio todavía no se podía reproducir esta información. Y dentro de los resultados nos podemos dar cuenta que dentro de los primeros lugares como país en producción científica tenemos lo que es Estados Unidos, Brasil, Polonia, China, Corea del Sur, Alemania, España, Japón, Inglaterra y Canadá. Y dentro de los resultados en estos medalleros tenemos lo que es Rusia, Corea del Sur, Japón, China, Estados Unidos, Francia, Italia, Inglaterra, Ucrania, Alemania. Imagínense que muchos de estos países se vuelven a repetir. Tenemos a Estados Unidos que se repite, a China, a Corea del Sur, a Alemania, a Japón, a Inglaterra, solamente hablando de un top 10. Los primeros 10 países en publicación científica y los primeros 10 países que obtuvieron más medallas en estos 3 Juegos Olímpicos. Entonces, ya tenemos un indicio de que estos son los países que hay que empezar a replicar un poquito
lo que pasa a nivel científico y su aplicación al deporte de combate. Entonces, ¿cómo podemos buscar esta información? En primer lugar, bueno, hay muchas plataformas generales sobre la búsqueda de información, tanto en deporte, en salud, en deporte combate, en el área que usted amerite conveniente, ¿ya? Por ejemplo, tenemos esto lo que es PubMed, ¿ya? Que es P-U-B-Med, como médico, M-E-D, PubMed. Y sale un buscador, obviamente el buscador está en inglés, pero es súper livianito para entenderlo. Tiene un buscador, tiene tiene opciones sobre los años de publicación, cuántos años pasan, etcétera, etcétera. Y ahí uno puede ir detallando a medida de que se va manejando un poquito con la plataforma, pero es bastante sencilla de ocupar. Entonces en PubMed, por ejemplo, podemos ocupar lo que es el término Sport Combat, ¿ya? Porque hay que considerar de que la mayoría de la información está en inglés. Así que si quiere tener información relevante, puede bajar un paper, una información, y después intentar traducirla de una manera bastante con cuidado, ¿ya? Pueden ocupar también el traductor de Google y cosas así, pero intentar no meter completamente la información, porque de repente se traspapela algunas traducciones. Así que vamos párrafo por párrafo, línea por línea a veces, y la información va saliendo un poquito más o menos en temas de traducción, porque a veces se complica un poco la vida a uno si mete todo el informe, ¿ya? Hay plataformas también que me han mencionado que uno carga el paper, el PDF, y le traduce el paper completo, pero hay que tener mucho cuidado con la calidad de traducción, ¿ya? Entonces, colocando solamente en el buscador lo que es Sport Combat, nos damos cuenta de que el resultado arroja, en este momento, por dar un ejemplo, 9.131 resultados en donde se habla de Sport Combat, o un informe habla sobre Sport Combat. Entonces, es mucha información de por medio. Yo la primera vez que vi esto hace años atrás, dije, pero ¿cómo? Si antes buscaba información sobre deportes de combate y me costaba mucho encontrar. Entonces yo decía, esta área es poco investigada. Y después, cuando aprendí sobre buscadores un poquito más, cuando estaba recién en la universidad, en los primeros años de universidad, me di cuenta que había mucha información de por medio. Aún así no es suficiente. Hay información que nos puede servir e información que no nos puede servir, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Entonces, de estas 9.131 investigaciones, obviamente no las puedo leer todas para saber qué me sirve y qué no. Entonces hay que empezar a hacer filtros, ¿ya? En este caso, seleccionamos, por ejemplo, Sport Combat, pero publicaciones del último año. O sea, de este mes hasta este mismo mes, pero del año pasado. Y nos dimos cuenta de que en los resultados ahora aparecen 1883 informes. Ya bajó mucho la información, y esto puede ir ayudando a filtrar ciertas cosas. Puede colocar Sport Combat y resistencia, trabajos de fuerza, entrenamiento de HIIT, acciones técnicas tácticas, lo que sea, temas de salud, y ahí va filtrando esa información, ¿ya? Lo que también se le introduce lo que son los términos MESH. Los términos MESH nos ayudan a hacer este tipo de conexiones. Entonces, si quiero ver Sport Combat y de repente coloqué, no, pero necesito las investigaciones solamente del último año para estar un poquito más actualizado, y 1883 informes, ya entonces coloco Sport Combat y necesito otra palabra que me pueda ayudar. ¿Qué es lo que necesito saber? Entrenamiento de fuerza, por dar un ejemplo, ¿ya? O rendimiento. O rendimiento, si de repente hablamos sobre cómo mejorar el rendimiento, la palabra rendimiento va a estar en algún informe. Y estos términos MESH nos ayudan a conectar estas dos palabras. ¿Por qué? Porque si las colocamos las dos, Sport Combat y seguido por Performance, que sería el rendimiento, Sport Combat Performance,
nos va a arrojar como si fuera una frase sola. Entonces nosotros necesitamos de que salga esa información, pero no necesariamente toda junta. ¿Por qué? Porque puede reducir un poco, porque que tenga esas tres, Sport, Combat, Performance juntos, lo más probable es que hayan pocos informes o prácticamente ninguno. Voy a decir, no, pero es que no hay informes que hablen de rendimiento en Sport Combat. Y es como, no, solamente faltó hacer esta conexión con el término match. Estoy buscando deportes de combate y la palabra rendimiento. Ambas dos dentro del mismo informe, no de la misma frase o oración. ¿Ya? Porque así aumenta un poco este radar de búsqueda. ¿Ya? Entonces estos términos match, tenemos lo que es el AND o el I traducido, AND. Tenemos el OR, que es O, OR. Y tenemos el NOT, ¿ya? Que es el O, NOT, que es el no. Y cada una nos ayuda a buscar de cierta manera. Si buscamos, sigamos con el ejemplo de las palabras Sport Combat y la palabra Performance, que sería el rendimiento. Yo quiero que salgan estos dos términos, informes que me den estos dos términos. Sport Combat, y yo le coloco AND y Performance. Deporte de combate y rendimiento. Si yo quiero que aparezca una de las dos, por ejemplo, Sport Combat o Martial Arts, por ejemplo, que sería deportes de combate o artes marciales, me va a arrojar uno de los dos términos. Eso quiere decir que en un informe no se va a encontrar la otra palabra, ¿ya? O la otra frase. Entonces me va a mandar informes que digan Sport Combat, Martial Arts, Sport Combat, Martial Arts, por dar un ejemplo, pero le estoy diciendo al buscador de que no quiero las palabras juntas, ya en el mismo informe. Entonces eso también puede ayudar mucho para cuando quiere buscar una amplia gama de cosas, pero no quiere que se traspapelen las informaciones una con otra. Y el NOT sirve para decir que no quiero buscar una cosa. Por ejemplo, si hace Sport Combat, pero no quiero que salgan cosas de salud o health, coloca Sport Combat, not health. Entonces le está diciendo, busquemos informes de deporte combate, pero de todos menos de salud. Entonces ahí uno puede ir conectando este tipo de informes para poder filtrar. Si tenemos 9000 artículos, hay que empezar a filtrar un poquito más hilando fino, ¿ya? Entonces tenemos lo que es el PubMed, que nos puede ayudar a ese tipo de cosas, pero normalmente las plataformas de búsqueda funcionan prácticamente todas de la misma manera, ¿ya? Uno más simple, que quizás pueda ser un poquito más aterrizado, tenemos lo que es el Google Académico o Scholar. Cada vez que usted se mete a internet, usted busca en Google algo y puede que le salga, pero si usted coloca Google Académico, le va a mandar a otra plataforma un poquito más diferente pero similar, y ahí puede buscar ya artículos que son un poquito más académicos dentro de lo que está buscando. No se va a poner a buscar Facebook en Google Académico, no le va a servir demasiado. Entonces en Google Académico o Google Scholar, también se le dice en inglés para buscarlo, hacemos el mismo ejercicio. Colocamos por Combat, que lo primero que nos sale son 395.000 informes sobre lo que habla de Sport Combat. Dentro de los primeros informes tenemos el impacto del deporte combate en la parte social. Ya tenemos del American Journal Sociology del año 2002 sale. Métodos de reducción del peso corporal en atletas de deporte combate. Tenemos del año 2012 el Journal Human Kinetics, por dar un ejemplo rápido de más o menos de lo que sale. Entonces casi 400.000 informes solamente buscando Sport Combat. Que lo que se hace, a diferencia de PubMed, no me dice del año solamente del último año, sino que dice desde el año 2015, 2017, 2020 y así sucesivamente.
O también tiene una opción relevante sobre el intervalo de años. Yo quiero buscar un informe, pero lo único que sé es que habla de deporte combate y que fue del año entre el 2012 y 2013 que se publicó. Listo. Se pone intervalo de fechas, pone 2012, 2013 y busca Sport Combat y le van a salir informes solamente de esos años que tengan ese término. ¿Ya? Y salen otros parámetros, otros lineamientos que también pueden ayudar cuando uno se maneja un poquito más en la plataforma. Solamente haciendo el filtro desde el último año, ya pensando en 2021 que está publicado, se va a publicar este capítulo, finales del 2021, ya se hizo el filtro y bajaron de casi 400.000 informes a 10.500 informes. ¿Ya? Entonces, de los primeros que vienen saliendo, alteraciones en el sistema vestibular, en el balance, dentro de lo que son los deportes de combate. Hablando del balance de este aparato vestibular que tenemos en nuestra cabecita, para que nos ayuda a mantener el equilibrio. ¿Ya? Maneras de enseñar dentro de lo que son los deportes de combate, evaluaciones, participación femenina dentro de lo que son los deportes de combate, un informe 2021, ¿ya? Entonces ahí sucesivamente, por ejemplo, lo que va saliendo en las primeras listas de lo que son en esta búsqueda de información. También lo que podemos hacer es buscar los académicos o las personas más importantes del área, que eso nos puede ayudar un poco a mantener un poquito al día, ¿ya? Por ejemplo, si usted conoce a alguna persona que produce en deportes de combate, en artes marciales, y usted lo quiere seguir para que cada vez que publique algo le llegue una notificación, lo puede hacer. Entonces usted se mete a la parte de perfiles en lo que es el Google académico y busca, por ejemplo, Sport Combat, y le van a salir los autores más citados, o sea, que han ocupado más su información en informes científicos sobre el área. Haciendo el ejemplo, en Sport Combat, la primera persona que aparece es Emerson Franchini de la Universidad de Sao Paulo, un investigador muy importante a nivel mundial sobre deporte de combate. Actualmente dice que está citado por 16.600 personas o informes científicos. Entonces, viene siendo uno de los mayores exponentes al respecto de lo que se habla en los deportes, en la ciencia aplicada al deporte de combate. Seguido por Fabricio Del Vecchio, ¿ya? Y así sucesivamente le va a aparecer la lista para abajo de las personas que pueden trabajar. En este caso, Emerson Franchini es especialista en judo, ¿ya? Él no es que sea alumno de judo, no, él es instructor de judo, cinturón negro, al mismo tiempo es doctor de ciencias del deporte, si es que no me equivoco. Entonces él aplicó su conocimiento académico al judo específicamente, ¿ya? Él trabaja con muchos deportes de combate, pero normalmente van a encontrar informes de él que hablen sobre judo. Hablemos de artes marciales. Si colocamos martial arts, lo primero que nos sale es Helmi Chavene. Helmi Chavene, ya, que es actualmente uno de los mayores investigadores o uno de los más citados dentro de lo que es el concepto de martial arts o de artes marciales, ¿ya? Viene siendo un poco de lo mismo, viene trabajando. Chavene de repente se repite mucho dentro de lo que yo busco porque habla mucho de taekwondo. Entonces ahí es donde tenemos que ir aclarando ciertas cosas. Entonces, si usted quiere seguir por algún deporte en especial, algún investigador reconocido, usted lo puede hacer bajo el buscador de Google Académico. Tenemos una plataforma un poquito más específica. Lamentablemente necesita como una suscripción académica. Entonces, si usted es alumno de alguna universidad, podría tener esta suscripción, pero no siéndolo es bastante difícil, porque le pide una suscripción académica hacia una universidad, ¿ya? Pero es Web of Science,
o WOS, que se le conoce normalmente, es también un buscador, pero un poquito más específico sobre las ciencias del deporte, ¿ya? Y nos da otro tipo de estadísticas que son bastante importantes, pero es bastante similar a los otros buscadores, pero tiene más relevancia en temas de buscadores. Si usted quiere investigar y quiere sacar un informe publicado, lo que usted quiere es que salga dentro de los primeros que salga, sea en Web of Science, entre los buscadores, ya que esté anexado a lo que es el buscador Web of Science, Google Académico o en PubMed, pero entre cómo diferenciamos una de la otra, Web of Science donde usted quiere que salga su informe, ya esa es la gran diferencia. Entonces volvemos a este pequeño trabajo en donde se vuelve a repetir que uno de los trabajos más publicados con el concepto de Sport Combat tenemos perfiles fisiológicos, cómo funciona nuestra fisiología del cuerpo en la élite, en atletas de élite de judo, ¿ya? Y tenemos como primer autor a Emerson Franchini y como segundo autor a Del Beccio, de los mejores, de las personas que más publican sobre este tema, ya un informe del año 2011. Entonces nos podemos dar cuenta que se van repitiendo un poquito este tipo de cosas. Y hablando de Sport Combat, también en Web of Science pueden hacer nos da un pequeño gráfico de los autores más relevantes dentro de todo esto. También tenemos a un chileno, al profesor doctor Tomás Herrera, también a Pablo Valdés, también, y así sucesivamente. Estos profesores que son los mayores exponentes de investigación en deporte de combate en Chile, ¿ya? Hablando a nivel mundial, ya tenemos a Emerson, a Del Beccio, a Bianca Miarca, a Menescardi, tenemos mucha gente de ese lado. Entonces, si de repente queremos encontrar un poquito de información un poquito más cercana, no tan cercana en informe, sino que conocer a una persona que se pueda dedicar a ese tema, estos profesores son los grandes exponentes a nivel nacional. Hay más, pero son los que por ahora están siendo más relevantes. Y también nos da esta gráfica sobre el área que se trabaja más. Entonces yo coloco, por ejemplo, Sport Combat en el buscador de Web of Science. Me da un informe de resultados, en este caso 2447 resultados, bastante menor, pero estuvimos hablando de que esta plusvalía de la investigación tiene que ser importante para que salga en Web of Science. ¿Y qué es lo que hablan estos informes? Bueno, en primer lugar, 1162 informes hablan sobre ciencias aplicadas a los deportes, ya lo que nos convoca en este proyecto, la ciencia aplicada a los deportes de combate. 111 hablan de fisiología, 102 de nutrición, 83 de rehabilitación, 80 de medicina general interna, 58 de neurociencias, y así sucesivamente dentro de lo que del área en el cual a usted le interese, que eso es muy importante. El área más investigada en el concepto de deportes de combate es efectivamente la ciencia aplicada a los deportes de combate. Ya hablando un poquito más, acercándose un poco más a lo específico, tenemos lo que es el Wisdom. Wisdom, escrito con W y Z, es un buscador de inteligencia artificial, que esto viene saliendo hace bastante poquito, pero muy interesante también. Wisdom nos da muchas gráficas que de repente podrían ser poquito entendibles, pero metiéndose un poquito más y acostumbrándose a este buscador, puede ser bastante eficiente, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene entretenido Wisdom? Que nos da información de investigaciones de los deportes olímpicos. Entonces nos da una información de cuántos actualmente son los investigadores en deporte olímpico, por ejemplo en taekwondo, de qué países son, cuántas publicaciones hay relativas, de qué universidad vienen, ver las estadísticas de la revista en donde se publica, las instituciones donde se publican, entonces, etcétera, y cuáles son las palabras claves de los cuales se pueda ir desglosando este tema. En este caso tenemos un ejemplo en taekwondo. Una de las palabras más repetidas dentro del informe es Chagi, que Chagi no es el compañero de Scooby-Doo, sino que
es la traducción de patada en coreano, ¿ya? Todo lo que es un apchagi, un bandalchagi, un nerviochagi se refiere a distintas patadas, ¿ya? Y entonces, y también nos da como una especie de medallero investigativo. ¿Quién está primero, segundo, tercero? Sobre investigación científica en los deportes olímpicos, y uno se puede meter al deporte y sacar información del deporte. Entonces hace todo lo contrario. En vez de buscar el informe según una palabra del deporte, lo que hace es buscar el deporte y te da toda la información científica de ese deporte. Entonces eso es muy bueno dentro de esta inteligencia artificial que viene siendo Wisdom. ¿Cuál es el tema? Que es bastante nueva, es bastante salida hace bastante poco. Entonces esta inteligencia artificial quizás no está muy actualizada todavía. De repente, donde podríamos encontrar 9000 informes hablando sobre, por ejemplo, judo, puede que salgan 400 o 600 o 5000. Entonces de repente uno siente como que falta un poquito de información entre medio, ¿ya? Pero es una plataforma muy interesante, se puede descargar también como buscador, entonces es una muy buena alternativa. Primero que todo y antes que nada, también hay que tomar en cuenta la diferencia de la conceptualización de lo que voy a buscar. Tenemos un informe del profesor Pablo Valdés de Chile, lo que habla de la terminología que tiene que haber para poder buscar de manera más eficiente dentro de estas plataformas. Por dar un ejemplo, lo que menciona es que hay distintas palabras para llegar a lo mismo. Un ejemplo, tenemos 6 palabras distintas para buscar informes sobre Tai Chi. Si usted quiere buscar informes sobre Tai Chi, tiene que buscar en base a todas estas palabras. ¿Por qué? Porque algún informe importante se le va a quedar afuera si es que no ocupa otra palabra similar que en otro país ocupan, pero que normalmente en el suyo no lo ocupan. Es que normalmente lo dicen de esta manera, pero en otro país lo dicen de esta otra manera. Es que hay una versión en español, hay una versión en inglés, etcétera, etcétera. Entonces usted tiene que buscar esa información de pronunciación o de cómo se escribe, para que no le falte ningún informe cuando quiera buscar algo importante. En este caso, 6 conceptos distintos para buscar solamente lo que es el Tai Chi. Tenemos Tai Chi normal, tenemos Tai Chi Chuan, Tai Chi con J, Tai Chi pero sin espacio, junto, Tai Chi Quan y Tai Chi con Q, por dar un ejemplo. Entonces, en este caso, da también la cantidad de resultados que tuvo. Y el Tai Chi, escrito como TAI, espacio, CHI, como Chile, arrojó los mayores resultados con 404. En segundo lugar, el Tai Chi, tal cual como lo habíamos mencionado, pero Chuan al final, con CHUAN, manda 70 resultados aparte, ¿ya? Pero, por ejemplo, Tai Chi, que es con Q, mandó solamente un informe. Entonces, ese informe puede ser importante o puede ser poco relevante, pero la idea es que hay un informe que sale Tai Chi entre medio, ¿sí? Lo mismo pasa con el Muay Thai. Muay Thai, escrito, bueno, al menos acá en Chile se escribe MUAY-THAI y latina. También está la finalización con Y. Muay Thai con I latina, pero todo junto. Y también sale como Thai Boxing. Entonces, este tipo de información es muy importante para buscar esa información. Siendo que el Muay Thai con espacio entre medio y la I latina está mostrando más informes que los otros conceptos. Y en segundo lugar está lo que es Thai Boxing. ¿Ya? Este conjunto de informes, aunque te diga, no, pero es que el Thai Boxing no es lo mismo que el Muay Thai. A este nivel de conceptualización lo toman como igual. Eso fue lo que especifican. Estos 4 términos quieren hablar de lo mismo, solamente que lo escriben distinto. Aunque de repente había una equivocación del investigador que asumió que era lo mismo, todas las cosas, pero los investigadores no tienden a cometer esos errores, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado con ese tema. Bueno, hablando de artes marciales mixtas, tenemos mucha información de por medio, desde lo que es Mixed Martial Arts, lo que es Grappling, lo que es K1,
MMA, tenemos lo que es investigaciones netamente hablando sobre UFC. Entonces tenemos mucha información. Las mayores conceptos que buscan esta información, tenemos lo que es MMA, escrito con la abreviatura MMA, con 4600 resultados. Lo que es K1 con 3600 y lo que es UFC con 257. ¿Ya? Poquito de informe en lo que es vale todo o vale todo. Los dos conceptos entregaron solamente un informe en esta bibliometría, ¿ya? Y así podemos ir desglosando con muchos deportes de los cuales se realizó esta investigación para poder facilitar la búsqueda, ¿ya? Más que complicarla, es facilitar la búsqueda, de que usted entienda de que si usted coloca Mixed Martial Arts, como sale acá, le van a salir 13 informes hasta la fecha de esa publicación, obviamente, ahora pueden salir más. Pero si busca como MMA, le van a salir muchos más informes y van a hablar de lo mismo, ¿ya? Entonces, esas son cosas bastante importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de buscar la información. Ahora, entrando a la parte más específica, hay revistas científicas, no buscadores, revistas que se publiquen, que sean específicas en deporte combate. O sea, yo puedo ir específicamente a una revista, como en su tiempo hubo la revista Nintendo hablando de videojuegos, pero en versión deporte combate. Y la verdad es que sí. Tenemos algunas muy famosas que son el archivo de Budo o Archives of Budo. En inglés, como le venía diciendo, en la parte de inglés muy importante porque la mayor cantidad de información tiene que ver con eso. Ya con el idioma inglés, publicado en el idioma inglés. Tenemos también lo que es IDOCAN, ya, IDOCAN con K. Tenemos también el Journal International Association for Taekwondo Research, ya, o IATR, que es una revista específica en Taekwondo. Tenemos el Journal of Sport Combat and Martial Arts también, que es un poquito ya más simple el nombre, los cuales tienen mucha información relevante. Usted se mete, son revistas electrónicas que las puede buscar por Google Académico, por dar un ejemplo. Usted se mete a Google Académico, coloca Journal of Sport Combat and Martial Arts y le va a mandar a la página de la revista electrónica, ¿ya? Obviamente también puede traducir la página y cualquier otra cosa, y esta página sube los informes. Entonces usted puede descargar los informes científicos dentro de estas páginas, ¿ya? Tenemos el International Journal Wrestling Science, que es para luchadores de lucha olímpica. La revista de artes marciales asiáticas, o RAMA, que es una revista española. Ya, esta es una de las pocas revistas, si es que no la única, que es netamente en español. Entonces es muy fácil de entender. En ese lado un poquito se puede hacer un poquito más simple, ¿ya? Y es necesario poder hacerlo para poder entender un poquito cómo funcionan las plataformas y lo que quiero buscar. El tema es que si no encuentra algo lo que está buscando en una revista, se puede ir a la otra. Como vimos, hay revistas específicas de lucha o de taekwondo. Si quiere buscar de lucha o de taekwondo, normalmente se puede ir a esa revista. Las otras revistas son más generales, hablan de todos los deportes de combate, ¿ya? Ahora, plataformas que hablen de información en deportes de combate, interactivas, que hayan ciertas páginas o cualquier cosa que nos mantengan actualizados. Bueno, a nivel de Chile tenemos lo que es Hidecam. Hidecam es el grupo de investigación en deporte, combate y artes marciales, ¿ya? La cual va subiendo investigaciones, ya, actualizaciones, algunos libros que han publicado algunos referentes, y va dando con ciertas reseñas también sobre la información, ¿ya? Entonces usted puede colocar ahí Hidecam, Hidecam con C, y le va a arrojar esta página en donde de repente puede echarle un ojito y mover mucha información sobre los distintos deportes de combate. Ya dentro de ahora en la búsqueda preliminar sale de sumo, de taekwondo,
respuestas fisiológicas en un combate simulado, etcétera, etcétera, de ahí para abajo. Ahora, también para dar información tenemos el Congreso Mundial sobre Arte Marcial y Deporte Combate, ya que esto se hace a nivel mundial, se hace en esta sede año con año. Y esto aquí es que si coincide donde usted está o quiere ir alguna vez, obviamente se habla a un nivel académico un poquito alto, pero todo entendible si uno se maneja un poquito. Uno puede asistir a este congreso, que dura 2 o 3 días, puede durar, y hablan solamente de investigaciones en deporte combate, hablando de rendimiento, de resistencia, de planificación, de temas de salud, de pedagogía, de sociología, psicología del deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, este congreso tiende a tener una pequeña asociación con la revista Rama, con la revista de artes marciales asiáticas, que es la específica que estábamos hablando, y lo que hace Rama es colocar un volumen, que es un conjunto de informes, y coloca todos los informes que se hablaron dentro de este congreso. Entonces en Rama usted puede colocar el Congreso Científico de Deporte, Combate y Artes Marciales, y le va a arrojar el volumen 14, por ejemplo, que es la del 2019. Usted pincha y le van a salir todo lo que se habló dentro de ese congreso, en el informe específico de cada uno y en conjunto con sus autores, ¿ya? Y también puede leer un resumen o el texto completo de lo que se habló. Si hay un investigador que dice, no, yo estuve investigando sobre cómo hacer más eficiente la baja de peso antes de competir, lo va a encontrar dentro de este volumen, por dar un ejemplo, ¿ya? Y uno puede ir revisando para atrás esa información que es muy relevante. Si es que no pudo asistir o no pudo ver alguna información o le interesó una información que hablaron y quiere leerla un poquito más en profundidad. Ya, también de repente se podría hacer, se intentó iniciar lo que es la Semana Científica en Deporte Combate en Chile. Ya, esto propulsado por la Universidad de Santiago. Ya, me vi involucrado en esa organización también. Fue algo muy entretenido, se mostraron muchas presentaciones, un símil de este congreso internacional, pero a nivel chileno, en donde se hicieron presentaciones, exhibiciones sobre los distintos deportes de combate. Ya en Idokan, que es también una revista, la revista que estábamos viendo, que estábamos conversando, está el informe del resumen de lo que fue esta Semana Científica en Deporte Combate, en donde se habló de todos los días sobre investigaciones, avances relevantes sobre deporte combate. Se habló de algunos deportes de combate de carácter, no sé si decirlo tradicional, pero de pueblo originario. Ahí de repente había gente que investigaba sobre los deportes de combate que se hacían, por ejemplo, con los mapuches, el quechurrepu, todo ese tipo de cosas, que eran deportes eran artes marciales, pero en versión de las tierras americanas en esos tiempos. Entonces es algo que históricamente muy importante de repente saber, o de repente esos tipos de descubrimientos, información que uno no sabía, hace que esto sea muy enriquecedor. Se mostraron muchas exhibiciones entre medio de kendo, ya, y tuvimos la participación especial de unos maestros completamente de Tailandia. Vinieron con la facilidad de la embajada de Tailandia en Chile, los cuales hicieron el contacto. Vinieron 2 maestros desde Tailandia, de los más famosos de Tailandia, a poder dictar unos 2 o 3 días de taller sobre Muay Thai tradicional a los participantes, en donde había más de 40 participantes de Muay Thai y de distintos deportes de combate, los cuales pudieron vivir esta experiencia. Ahora, de estos dos maestros de Muay Thai que llegaron, el más viejito, por decir de alguna manera, o el que tenía más experiencia, fue nada más y nada menos que el maestro de Tony Jaa. Tony Jaa, este actor famoso de Tailandia, el cual muestra todas sus habilidades en las películas combatiendo con Muay Thai, dándole una amplia, haciéndolo más famoso este arte marcial entre los adeptos a nivel mundial. Así que tuvimos la gracia de tener al maestro de
de Tony ya acá en Chile, en la universidad, impartiendo un par de talleres entre medios. Algo muy enriquecedor. Y también un curso de especialización en modalidades deportivas de combate. Esto más que tradicional, más que ver temas de forma, más que ver un poquito de historia, cosas así, era ir al neto y concreto sobre ciencia. Vamos a ver antropometría, medir a la gente, medir pliegues, medir altura, medir distancias de pierna, funcionalidad. Se habla de biomecánica, se habla de medicina, se habla de rehabilitación, se habla de entrenamiento deportivo, de evaluaciones, de fisiología, etcétera, etcétera, etcétera. Un curso muy bueno dentro de lo que es los deportes de combate, pero siempre y cuando lo pienses como un deporte, no como un arte marcial, ¿ya? Entonces eso es muy relevante dentro de todo. Y dentro de las participaciones de los profesores hubo el agrado de tener una clase entre medio como invitado especial de profesor al doctor Emerson Franchini, uno de los grandes investigadores que estuvimos hablando anteriormente sobre deportes de combate, y vino a dictar una clase sobre temporalidad en deporte de combate, cosa que vamos a hablar en otro episodio, ¿ya? Así que para no seguir alargando demasiado este tema, también hay páginas que ven el impacto de ciertas revistas, lo que es Simago, SCIMAGO, Simago, que lo que hace es rankear las revistas. Entonces, para no alargar demasiado el tema, lo que hace es que usted busca en una revista científica, puede ser específica, o puede ser una revista de ciencias del deporte, en donde usted encontró un informe de deporte combate, pero quiere saber qué tan relevante es. Si esa revista es importante, si no tanto, etcétera, etcétera. Usted coloca el nombre de la revista en Simago, que es un buscador, le sale un buscador, y le va a rankear esa revista a nivel internacional, ¿ya? En donde las revistas de mayor impacto obviamente están dentro de estos primeros lugares, y se divide en cuartiles, en 4 cuartiles: cuartil 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Todos los que estén en cuartil 1 son revistas de alto impacto, muy importantes, y que cualquier científico científico del deporte o investigador quiere que su informe termine en una revista de cuartil 1. Cuartil 2 un poquito menos, pero muy importante. Cuartil 3 empieza a caer un poco, y cuartil 4 no significa que sea malo, pero significa que no es tan relevante. Lamentablemente, los deportes de combate versus una investigación sobre el cáncer, obviamente el impacto es muy distinto. Entonces, esa parte es muy relevante, pero simplemente nos va a dictar en qué ranking está la revista que estamos buscando, ¿ya? Así que un poquito denso, un poquito de información relevante, lo cual puede ayudar a buscar la información. No sacamos nada con hablar sobre investigaciones, sino saber dónde encontrarla. Entonces, ya con esta información usted puede entrar a alguna de estas plataformas, colocar el concepto que usted quiera de deporte de combate o arte marcial, y puede encontrar más de alguna sorpresa dentro del área que usted quiere buscar. Así que con eso ya estaríamos concluyendo este capítulo, que igual se hizo un poquito largo, pero encuentro que fue bastante provechoso. Espero que les guste mucho a las personas que se pudieron quedar hasta estas circunstancias, y y esta información le haya servido de alguna manera para poder encontrar la información que usted quiera buscar, ¿ya? Así que sin más que mencionar, me despido. Mi nombre es Diego Aravena Tapia, ¿ya? Gracias por escuchar este pequeño proyecto de Radar Science for Combat, y si sale todo bien, nos vemos en otra ocasión. Así que hasta luego.